No hay nada más humillante para el narcisista que la víctima lo descarte. Que sea la víctima quien ya esté cansada del abuso, quien ya esté cansada de las mentiras, quien ya esté cansada de las manipulaciones, del control, de las infidelidades, que ya esté cansada del castigo y de la devaluación del narcisista. Y entonces la víctima toma la decisión de alejarse, es decir, de descartar al narcisista, de sacar al narcisista de su vida. Y eso para el narcisista es la mayor de las humillaciones. Primero porque el narcisista invirtió mucho tiempo en la víctima. Todo el bombardeo de amor, todo el tiempo, quizás hasta dinero que invirtió ahí para llegar a qué, para llegar a tener el control de la víctima, para llegar a hacer a la víctima dependiente de él. Y entonces el narcisista descansa en sus reales y empieza la etapa de la devaluación. Pero cuando la víctima despierta, por alguna razón la víctima entiende que esa relación está destinada al fracaso y que es una relación que le hace un profundo daño, entonces la víctima se aleja. Y el narcisista se descoloca completamente. No es algo esperado por el narcisista. El narcisista entiende que ya hizo su labor, que ya creó un apego de ella hacia él, y el narcisista sabe cómo manejar entonces este refuerzo intermitente de darle migajas y luego devaluarla y mantenerlas. El narcisista nunca se espera que la víctima tome la decisión de dejarlo, y menos aún de descartarlo, porque son dos cosas diferentes. La víctima podría dejarlo y el narcisista tranquilo porque sabe que va a volver. No, estamos hablando del descarte, donde la víctima está dejando claro que no va a volver, que ya está cansada y no va a volver. Y para el narcisista es un colapso. Ahí el narcisista colapsa completamente. Yo lo he visto. Pero lo he visto narcisistas que han sido descartados y que colapsan completamente, entran en una profunda depresión, ansiedad, se trastornan, se descolocan completamente porque no saben de dónde agarrar. Y si bien es cierto que tienen su lista de posibles suministros o de suministros para que les dé combustible, estamos hablando del combustible principal, al que el narcisista todavía no ha terminado y al que le apuesta a seguir consumiendo. Y cuando le quitan eso, sería tanto como decir que a un drogadicto le quiten la droga o a un alcohólico le quiten el alcohol de golpe, sin prepararlo previamente, y eso sería entrar a un colapso completa. Si el adicto entra en un síndrome de abstinencia, donde necesita el narcisista peor todavía, porque no es solo un tema emocional, racional y corporal, es un estilo de vida del narcisista trabajar así. Y cuando una víctima se le va de esa manera, el narcisista sufre la peor de las humillaciones. No quiere que nadie se entere. Termino. Lo primero que va a hacer el narcisista es, primero, ver si es real lo que está pasando, y cuando el narcisista comprueba que es real y que no va a haber vuelta atrás, lo primero que va a hacer es difamar a la víctima para que todo el mundo se entere que él la dejó, o que la engañaba, o que era una prostituta, o lo que sea que fuera, para evitar todavía más esa vergüenza de ser señalado como alguien tan superior y alguien tan controlador y alguien tan seductor no pueda retener a su víctima. Para la víctima siempre sale el sol, y este es el escenario ideal, el que la víctima descarte el narcisista a contacto cero y abandono, y entonces el sol va a brillar en toda su intensidad, y el narcisista siempre va a vivir en esa oscuridad que es su propio trastorno. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.